Faltan solo un par de semanas para que comience la primavera y ya muchas personas están empezando a sentir los síntomas más típicos de las alergias. Es por eso que hoy nos acompaña Alejandra Ert, inmunóloga de clínica alemana, con quien conversaremos sobre algunas de las formas más efectivas de enfrentar este problema. Alejandra, muchas gracias por estar acá. De nada. Es normal que en esta época del año comiencen a aumentar síntomas como la congestión, la picazón de garganta, los estornudos, pero muchas veces estas señales de que las personas están sufriendo de alergia se pueden confundir, por ejemplo, con un resfrío. Entonces la primera pregunta que te quería hacer es si nos puedes ayudar a ver qué caracteriza las alergias y cómo se manifiestan en las personas. Primero que nada, no es tan difícil diferenciarlas porque un resfrío es una infección que tiene un curso bastante predecible. Si te acuerdas, tú te resfrías, te duele un poco la garganta el primer día, al segundo te aparece una secreción un poco cerosa y al tercero ya una secreción mucosa cada vez más verde hasta el cuarto y quinto día y de ahí empiezas a mejorar. De repente puede haber un poquito de tos también. En las alergias no sigue esa curva temporal. Puede variar en el tiempo según la cantidad de polenes que hayan en el aire, ¿cierto? Pero no sirve esa curva ascendente y después descendiente. Y además hay diferencias que tú misma las mencionaste, por ejemplo, los resfríos, tú tienes un poquito de dolor de garganta, congestión nasal, pero en las alergias no existe dolor, existe congestión nasal, mucho prurito nasal. Prurito significa picazón, o sea, te está picando la nariz, te están picando los ojos, se te pueden poner los ojos rojos, puedes tener secreción también a nivel de los ojos. Picazón a nivel de garganta, detrás de los oídos, que es bien molesta, y eso es lo que caracteriza más a la alergia. O sea, perdón, es algo que se mantiene estable, no evoluciona y tampoco veríamos síntomas, por ejemplo, como fiebre, No. tos, puede ser. Puedes tener tos de las alergias, porque si la tos en el fondo es un reflejo de protección contra un aumento de secreción. Entonces, si efectivamente tú estás muy congestionado, puedes hacer una sinusitis alérgica también. Entonces, la tos puede existir. Por otro lado, existe lo que se llama también asma alérgica, que te puede producir dificultad respiratoria, cierta obstrucción y tos también asociada. Entonces, puede haber tos, la tos no diferencia, pero sí diferencia que las alergias, como digo, no siguen ese curso temporal de las infecciones respiratorias. ¿Y puede una persona que nunca en su vida ha tenido alergia de un minuto a otro empezar a desarrollar estos síntomas? Sí. Eso pasa porque las alergias se producen porque existe una respuesta anormal del sistema inmune, donde tiene una respuesta exagerada a algo que no debería producirnos esta respuesta exagerada, algo que debería ser completamente inocente. Para tener una respuesta exagerada, yo tengo que haber tenido contacto con esta sustancia anteriormente. Y puede haber tenido contacto 1, 2, 3, 4 veces. Eso se llama sensibilizarse. En algún momento tú te sensibilizas. Algunas personas antes, otras después. Entonces hay mucha gente que dice, pucha, yo nunca he sido alérgica y ahora en mi primer embarazo empecé con los síntomas. Puede ser. Se sensibilizó y aparecen los síntomas. Y están aumentando las personas alérgicas en el mundo, me parece. Es un problema mundial actualmente. Hay diferentes tipos de alergia. Rinitis, rinoconjuntivitis, asma alergia son las alergias respiratorias más prevalentes. 1 de cada 3 personas del mundo tiene rinoconjuntivitis alérgica y 10 al 20% de las personas, depende de en qué lugar lo midamos, asma alérgica. O sea, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial. Y en el caso de Chile, ¿cuáles son los principales alérgenos que la población enfrenta? Y también si es que vivir en una ciudad con mayor contaminación, por ejemplo como Santiago, puede hacer que las personas tengan más prevalencia de desarrollar alergia. Sí. En Chile son los mismos alergenos que existen a nivel mundial. Existen algunos alergenos que están presentes todo el año. Esos son generalmente alergenos de interior, los ácaros del polvo, que viven en la oscuridad, en las almohadas, en los colchones, y esos están presentes en todas partes del mundo. Y existen alergenos estacionales, ¿ya? Y en Chile los más comunes, también como en todo el mundo, son los pastos, los árboles y las malezas. Y efectivamente esta es la época, primero partimos con los pólenes de árboles, que son los primeros que aparecen, después se suman los de pastos y finalmente la maleza. Pero todo este periodo es desde fines de agosto, principios de septiembre, hasta marzo se puede extender. Por eso hay personas que tienen síntomas de alergia durante el año, pero en primavera se intensifican mucho más por el polen que está circulando. Claro, esa gente que nosotros los definimos como polisensibilizados, es decir, tienen más de un alergeno que les produce alergia. Por el contrario está aquel que solamente presenta síntomas durante la época primavera-verano que es alérgico a algún tipo de polen.
Mencionabas hace un minuto distintos tipos de alergia, me parece rinitis o asma. ¿Nos puedes contar un poco sobre en qué se diferencia uno del otro? Bueno, puedes tener solo rinitis. Rinitis solo te afecta lo que es la nariz, garganta, con los síntomas que anteriormente mencionamos. Rinoconjuntivitis es bastante similar, pero te afecta además los ojos. Picazón, generalmente van bien ligados. Y el asma alérgico te afecta, generalmente también la gente que tiene asma alérgico tiene rinoconjuntivitis alérgica, en la mayoría de los casos. Pero claro, el compromiso ya es del sistema respiratorio ya más a nivel pulmonar. Ahora, no todos los asmas son alérgicos, ojo, ¿eh? No, asma alérgico no es igual a asma, tú puedes tener asma por otras razones. Pero una gran parte sí tiene que ver con la alergia. Sí, un gran porcentaje sí, tiene que ver con la alergia, sí. Una persona que empieza a sentir síntomas que pueden estar asociados a alergia, ¿cómo confirma su diagnóstico? ¿Cómo se le diagnostica la alergia? Bueno, primero que nada tienes que hacer una historia clínica muy acuciosa, preguntando, ¿cierto?, de los síntomas que ya discutimos, en qué época del año los presenta, eso es lo más importante, y de ahí vas a un estudio. Como te dije anteriormente, esta es una reacción inmunológica y es mediada por un anticuerpo que se llama IgE, es el anticuerpo de las alergias. Y puedes hacer IgEs en la sangre específicas buscando los alergenos. Por ejemplo, si yo sospecho que mi paciente es alérgico porque presenta síntomas en septiembre, y él me dice que va a Pedro Valdivia y está lleno, ¿cierto?, de plátano oriental y le vienen todos los síntomas, yo sospecho que él es alérgico al plátano oriental, le puedo hacer una IgE específica al plátano oriental. O existen también pruebas cutáneas que buscan el mismo tipo de reacción mediada por este mismo anticuerpo, donde puedo medir varios alergenos a la vez. ¿Ya? Entonces, pastos, árboles, son más prácticas en el fondo, puedes medir varios a la vez, y también buscando a qué está sensibilizado el paciente. Y cuando se confirma ese diagnóstico, ¿cuál es el camino que se sigue en términos del tratamiento? El primer tratamiento de un alérgico, si es posible, es evitar el alergeno. Eso es lo ideal. No siempre es posible, sobre todo con los pólenes. Pero uno puede tomar medidas para tratar de disminuir el acceso a los pólenes al sistema respiratorio. Los pólenes que producen las alergias son realmente microscópicos, tienen que entrar a todo lo que es la mucosa respiratoria. Y por supuesto aumentan en días que son más ventosos. Entonces, si el día tiene mucho viento, ojalá quedarse encerrado en la casa. Hay horas del día que también aumentan los niveles de pólenes, muy temprano en la mañana, de 5 de la mañana a 10 de la mañana, o tarde en la tarde, de 7 a 10 también. Entonces, tratar de, si tú vas a hacer deporte, no ir a hacer deporte esas horas. Si tienes que salir, no cruces por donde está la plaza, no cortes el pasto, no te acuestes en el pasto, sal con lente. Los anteojos igual ayudan a prevenir los pólenes, no solamente se absorben por la nariz, por la mucosa respiratoria, sino que por la mucosa conjuntival de los ojos también. Entonces, tratar de disminuir la exposición lo más posible. Cerrar las ventanas de la casa, si vas en el auto con las ventanas cerradas y el aire acondicionado. ¿Qué más? Ropa. En la ropa también se queda el polen, entonces llega a la casa, sácate la ropa, dúchate si es posible, no cuelgues la ropa a secar afuera, porque si se está secando afuera y hay muchos polen y mucho viento, se va a llenar tu ropa, por ejemplo, de cama de polen, y tú en la noche vas a dormir ahí. Los animales, a veces tú no eres alérgico al animal, pero el animal tiene pelaje, pasa todo el día afuera, se llena de pólenes, entra a la casa y te trae todos los alergenos. Son medidas como para evitar el alergeno lo más posible. En el caso de que las personas tomen todas estas medidas, pero hay, como mencionabas, también hay veces que es muy difícil porque tienes que salir a la calle, de repente cuando vas del camino de la casa al trabajo y hay polen circulando. Hay tratamientos también que apuntan más como a tratar el fondo, como a desensibilizarte a este alérgeno. Sí, bueno, en general siempre, aunque tomes todas las medidas que yo mencioné, esas son medidas que te ayudan, pero no vas a lograr controlar las alergias completamente con eso, ¿no? Y puedes tomar tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático está dirigido a disminuir la inflamación alérgica. Cuando tú tienes una reacción alérgica, se te produce una inflamación de todo el sistema afectado, digamos, a nivel respiratorio, y por eso que esta hipersecreción y esta picazón. Entonces, lo ideal es disminuir la inflamación alérgica, y eso se puede hacer por 3 tipos de medicamentos. Los antihistamínicos, porque la histamina es el principal mediador que se libera en estos cuadros alérgicos, entonces al dar antihistamínico reduces eso. Existen otros mediadores que también ayudan a la inflamación, que se llaman los leucotrienos,
existen antileucotrienos, no sé, las mamás, yo creo que si hablo, los pacientes los conocen, los pacientes alérgicos, el Montelukast, ese tipo de medicamentos son antileucotrienos, entonces también frenan la reacción alérgica, la cadena, porque esto es como una bola de nieve, empieza y cada vez es más grande. Y por último, los corticoides son antiinflamatorios por excelencia y existen muchos corticoides tópicos que tú puedes administrar exclusivamente a nivel de la mucosa nasal o la mucosa respiratoria si eres asmático, sin necesidad de tener que tomarlo de forma oral, y así reduciendo los efectos adversos de los corticoides y mantener más o menos a raya la sintomatología. Hay no sé si es un mito o es verdad, pero una creencia que existe en torno a por ejemplo, los antihistamínicos o otros medicamentos asociados a las alergias que producen, las personas se acostumbran y después cada vez tienen menos efecto. ¿Es verdad esto? Hay personas que experimentan eso, no todo el mundo. Yo los cambio solamente cuando los pacientes me dicen que ellos no sienten un efecto adecuado con el tratamiento. Si no, los mantengo con el mismo antihistamínico. Puede ser también que una persona que es alérgica vaya aumentando su reacción a un tipo de alergia. O puede que la persona no sea alérgica también. Acuérdate, no todos los cuadros de congestión nasal, no todos los cuadros de asma son alergia. Entonces, por eso que es importante una buena historia clínica, un buen estudio. Hay que determinar que el paciente sea alérgico y que sus síntomas se deban al alérgeno sospechoso. Me gustaría preguntarte también por un tratamiento que es la inmunoterapia. Si nos puedes contar de qué se trata y cómo se administra en los pacientes. La inmunoterapia es el único tratamiento que modifica la enfermedad alérgica, el único que existe. Los otros son todos tratamientos sintomáticos. Tú los dejas de tomar y sigues siendo tan alérgico como antes. La inmunoterapia modifica la respuesta inmune de modo de que cambia los balances y ayuda a que esta cascada alérgica se interrumpa. Y existen dos tipos de inmunoterapia, la subcutánea, que es inyectada, o se puede hacer sublingual también, ya que esa se puede administrar en la casa. ¿En qué consiste? En que tú empiezas a aplicar el alergeno al que la persona tiene síntomas y se lo vas dando. Existen distintos esquemas para administrarlo y finalmente lo haces tolerante. Para que sea efectiva la tienes que hacer por lo menos por 3 a 5 años. ¿Sí? Pero generalmente en los primeros 2 o 3 meses uno ya ve un tipo de respuesta. Ahora, esa respuesta también no siempre es inmediata y que el paciente pueda dejar de todos sus medicamentos, no, pero sí alivia los síntomas, te permite disminuir el uso de medicamentos y en algunos pacientes permite suspenderlos del todo. O sea, perfectamente una persona podría dejar de ser alérgica, por ejemplo, al polen mediante inmunoterapia. Sí. ¿Y la inmunoterapia se aplica solamente en casos de alergias más respiratorias, por decirlo así, o también se puede aplicar en otro tipo de alergias? La inmunoterapia está principalmente aprobada para alergias respiratorias, rinoconjuntivitis, asma alérgica y además para veneno de abeja, cuando uno es alérgico a las picaduras de abeja. Perdón, no solamente de himenóptero, que incluye abejas, avispas. Este tratamiento mencionabas que se puede realizar mediante jeringa o sublingual. Sí, pero no para los himenópteros, eso solamente tiene que ser a nivel subcutáneo, o sea, solamente inyectable. Pero en clínica alemana también están utilizando la bomba de infusión subcutánea. Quería saber en qué consiste esta herramienta. Es un tratamiento bastante efectivo, es un tratamiento de inmunoterapia. Lo que pasa es que la inmunoterapia para las abejas, la inmunoterapia siempre tiene un periodo de iniciación donde tú vas aumentando la dosis del alergeno, en este caso el veneno de abeja o de avispa, hasta llegar a una etapa de mantención, ya donde te quedas por 2 o 3 años con la misma dosis. Esta etapa de iniciación en la inmunoterapia de abejas puede ser bastante larga, como de 14 semanas, 2 meses y medio, una cosa así. Entonces, y tienes que venir varias veces por semana y te tienes que quedar un rato más o menos prolongado. Entonces, la verdad que en la práctica es difícil de hacer, sobre todo para gente que no es de Santiago. Lo que nosotros hicimos fue una inmunoterapia más acelerada, donde logras alcanzar el nivel de mantención en un mes. Y una vez que alcanzas el nivel de mantención, tienes que venir una vez al mes nomás. ¿Y cuál ha sido la reacción por parte de los pacientes? Hay pacientes que, por ejemplo, quizá temen un poco esto de que vayan a ser enfrentados al alérgeno y que vayan a producir de todas formas una reacción. Bueno, con la inmunoterapia, sobre todo a abeja o avispa, esa es una posibilidad. Con la inmunoterapia en bomba, nosotros igual, como te digo, las primeras dosis, por eso son ascendentes. Uno no parte con la dosis total, parte de a poquito. Es un tratamiento que siempre está supervisado por un médico y en el caso de la bomba de infusión
se aplica durante 45 minutos. Entonces la aplicación es muy lenta para poder observar si el paciente va a hacer alguna reacción, etcétera. Estamos muy atentos, pero es una posibilidad, sí. Por último, me gustaría preguntarte cuál es la importancia de tratar las alergias a tiempo, si más allá de las molestias o de los síntomas puede generarse un problema a largo plazo dejando las alergias estar. Sí, se ha visto sobre todo en los niños que efectivamente los niños con rinitis alérgica tienen más tendencia a evolucionar asma alérgica. Además, si tú piensas, cualquier enfermedad alérgica, como te digo, te produce una inflamación permanente y las inflamaciones permanentes de la vía respiratoria al fin y al cabo son dañinas. Entonces sí, puedes evolucionar a una enfermedad peor, por lo tanto es ideal, ojalá tratar al paciente cuando tenga su rinitis alérgica antes de que evolucione a asma y eso significa tratarlo cuando sea más joven. Y la otra cosa que pueden producir las alergias también son sinusitis alérgicas, sinusitis crónicas, que son bastante molestas, dolores de cabeza. En los niños se ve más que en los adultos, pero los adultos también son gente que es mucho más propensa a complicarse con cualquier infección respiratoria, porque están permanentemente inflamados. Entonces llega cualquier virus, los inflama un poquito más y tienen poco rango de acción. Lo mejor entonces es prestarle atención y no como muchas personas que son alérgicos en primavera, empiezan a sentir los síntomas en primavera, pero ya se acerca el verano, el invierno y se les olvida. Y nuevamente al año siguiente y va siendo una cosa más cíclica. Sí, yo creo que es súper importante, además que el que es alérgico sabe lo mal que lo pasa si eres alérgico estacional, porque a veces cuando tú eres alérgico perenne, o sea, todo el año no te das cuenta, estás acostumbrado a vivir, piensas que ese es tu basal y que la vida es así, pero cuando tú eres alérgico estacional te das cuenta lo mal que lo pasas cuando llega la primavera. Duermes mal, andas cansado, andas con ojera, puedes andar con dolores de cabeza. Y, por ejemplo, se han hecho estudios en niños, el rendimiento académico de niños que son alérgicos a pólenes es mucho menor en la época de pólenes que en la época que no hay pólenes. O sea, te afecta incluso hasta el rendimiento académico. Perfecto. Alejandra, te agradezco mucho que hayas venido a conversar con nosotros. De nada. Gracias, Camila. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados con EMOL TV y seguir informándose en emol.com.